debe de dar una sola verdad, como se dio en Nicea, y luego allá tu iglesia internamente da 3 o 4 verdades, ya quiebras la estructura eclesial. Ahora voy Ok, ya está. Ok, con la ahora sí dame la Inmaculada, respuesta. con la, Muéstrame el desarrollo con teológico la, patrístico que cerró ese debate, porque ¿sí? siempre utilizas la Trinidad como símil de la Inmaculada. Es una basura eso. No puedes utilizar el debate de la Trinidad como símil de la Inmaculada por tres cosas. Primero, porque el asunto de la Trinidad se extrae directamente de los textos. Segundo, porque te puedo Seguro. mostrar todos los padres de la iglesia que hablaron incluso antes de que llegara el concilio de Nicea, hablando de homousios y hablando de los términos teológicos como Hilario de Poitiers. Y tercero, te muestro el consenso al que se llevó justamente en el concilio de Nicea, en el 325. Muéstrame un desarrollo similar para que puedas utilizar la Trinidad como símil. Muéstralo. Bueno, si tú dices que tú lo llegas directamente por la Biblia, a que son de la No, misma no te dije sustancia, eso, Jesús, no estés da, mintiendo. Te dije tres da, cosas. Te dije, se extrae directamente el texto, hay un desarrollo en la patrística y hay un consenso al cual se llega en el concilio. No te dije que solo en la eh, Biblia, eso te lo estás inventando nuevamente. Dices que tú tienes pero, un desarrollo. Bueno, desarrollo es que hay una forma metodológica que tú utilizaste para llegar a esa conclusión. Muéstrala, muéstrala. pero por eso le decía ayer a Carlos, porque tú No me confías importa, en Nicea Carlos, para unas muéstrame el cosas. desarrollo. No te Por, pierdas, Jesús. Intentemos de verdad cerrar este debate. Deja a Carlos en paz. da, Muéstrame el desarrollo por, teológico. Muéstralo. por eso, ve, tienes, como te dije, Lucas 1:28, ¿cierto? Que es Ajá. aritomene, preservado, un participio. Tienes los padres de la iglesia hablando de María como la nueva Eva, que A efectuó la ver, muéstrame esos redención, padres de la iglesia. A ver, Que Eva no, Para que ahí, para no, ahí. que Muéstrame no, esos padres de la iglesia. ¿Cuáles padres de la iglesia hablaron de la nueva Eva? no, o sea, no tengo Muéstramelos. aquí todas las citas. San Justino, No, tienes a ¿sabes San por qué? Justino, Porque tienes solamente hay dos padres. Dos tienes, padres. tienes, tienes a Ireneo y San Justino. tienes a San Justino, tienes a Irineo de León, tienes Ujú. ¿Quién qué más? sé yo, ¿A nadie más? y- y- eh, Acompaña los momentos importantes. Justino ¿Quién? Mártir, ¿Quién? Ireneo, Tertuliano, Efraín el Tertuliano. Sirio, Entonces Tertuliano ya es tiene, padre de la iglesia también. no, 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 te estoy diciendo evidencias que tú me estás pidiendo en la historia. A ver, Y para ahí un tienes la, momento. No, detente un momento ahí. Detente un momento ahí, por favor. Y en los padres griegos. Lo encuentras en 4 o 5 padres latinos. Y no lo encuentras como desarrollo asociado a la Inmaculada Concepción. Por ejemplo, de los 150 padres que se reconocen hoy actualmente, tiene 5%. ¿Tú llamas a eso consenso unánime? pero justamente tienes el apoyo escritural y tienes el desarrollo patrístico de esos padres como Irineo, No, 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 no. como San No tienes Justino, desarrollo pero es que patrístico. pero es que el Muéstrame el consenso no es desarrollo de Ireneo concluyendo la Inmaculada. Muéstrame el desarrollo de pero Ireneo es que concluyendo la Inmaculada o el de te, Justino. Muéstramelo. te estoy diciendo que cuando se apoya una de las premisas de la teología, María como la nueva Eva, luego la integras con Lucas 1:28, lo integras con Génesis 3:15, haces un desarrollo teológico como el que se hace de la A ver, Trinidad. Ya va, no, no, para. no, hermano, aquí, pero No, déjame no, no, es que estás terminar. diciendo muchas tonterías. No, Génesis no, 3:15 pero habla de la Inmaculada Concepción. si hay ¿En qué enemistad parte? entre la mujer, si hay enemistad entre la mujer y la serpiente, ¿qué significa esa enemistad? La enemistad no es con la mujer. El verbo ahí es ipso, no ipsa. Estás aludiendo a una mala traducción de la Vulgata Latina de la Edad Media. ¿Lo Hay ves? una No tienes enemistad, nada. hay, hay una enemistad entre la mujer y la serpiente. Tienes a María llena de Sí, la gracia, la enemistad no gracia no, apunta a la la, mujer. La enemistad la, apunta al la, hombre, a la descendencia, la, no a la mujer. ¿La tienes, qué? ¿cómo se llama? Tienes la ¿La qué? ¿La enemistad. qué? ¿La qué? En, No, no, no hay ninguna enemistad con la mujer esto, y esa mujer no es María. exacto, tienes la enemistad Exacto. entre, no, o sea, te estoy dando el desarrollo teológico, María No, no, como la no, es que nueva el Eva, texto que está. No, 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 señor. Es que ahí estás haciendo una mala exégesis. Filológicamente ahí no habla de la mujer, habla de la descendencia. Tú estás poniendo en el pináculo a la mujer porque quieres asociarla a María. Pero en la filología te van a decir que el verbo es ipso, es el hombre, la descendencia es Jesucristo, la enemistad es con Cristo. Por eso la Biblia dice que Cristo le aplasta el calcañar justamente a la serpiente. No me vengas a traer a María porque es un mal desarrollo que ya está superado, que incluso Juan Pablo II va a decir efectivamente aquí se trata de un ipso, un verbo masculino. Y ahora, eso de la nueva Biblia, que en 4 o 5 padres, si estamos hablando de que ustedes buscan el consenso unánime de los padres, no tienen ni el 0.01% y no tienes desarrollo, no le pero, mientas a la gente, porque desarrollo es que Ireneo haya concluido que por cuanto ella es la nueva Eva, entonces es inmaculada. No hay desarrollo, simplemente hay ilusiones tipológicas y poéticas que no siguieron los padres de la iglesia. ¿Lo ves? No pero tienes por nada. eso, Nada es tienes. lo, Y luego, para es lo, cerrar, dices que tienes un desarrollo doctrinal. Aparte de, a ver, aparte de Lucas 1:28, que es lo único que te queda, ¿qué más tienes? Porque yo no sé si sabías que la hermenéutica es una ciencia y no vas a poder crear todo un dogma vinculante a la cristiandad con un texto mal citado porque tienes otro texto que contradice, que es Pleres Charis. ¿Ves? No tienes nada, absolutamente nada pero, tienes. pero por eso Aunque te estés digo, o chateando ahí sea, en GPT, papá. no, te estoy escuchando porque estás hablando como una metralleta y bueno, desarrolla tu idea. Pues, claro, Eh, papá, te estoy lo, bombardeando. exacto, no, tranquilo, o sea, lo que yo digo es esto, la conclusión teológica de la Inmaculada Concepción, tú la diferencias con la Trinidad porque tú ves más textos
en la Biblia que hablan de Trinidad. Entonces, desde ahí tú concluyes por número de textos que según tu regla hermenéutica superior de tu iglesia, entonces tú No es mi puedes regla validar la hermenéutica. Trinidad. No, a ver, no, Es tu pon pausa otra regla, vez en es tu eso. regla porque... No, discúlpame otra vez. Discúlpame otra vez, pero estás otra vez mintiendo. No es mi regla. La hermenéutica no está a capricho a las personas. La hermenéutica es una ciencia para lograr hacer la Exacto. exégesis. Por eso existen Si la- metodologías. Y tú, escucha, porque no sé si sabías esto, pero tu propia iglesia tiene una metodología. La metodología histórico-crítica, la metodología histórico-gramatical. Y esto no son caprichos que se le ocurren a la gente. Por eso tu iglesia puede congeniar con ciertos teólogos protestantes porque siguen metodologías comunes. Entonces no vengas a decir que esta hermenéutica se la inventaron ustedes. No, señor. Es que no se hace teología de un texto. Y menos cuando tienes otro texto que lo contradice. Y es que ni siquiera los apóstoles hubieran hecho eso con el método midráchico, de que el Antiguo Testamento alumbra el Nuevo Testamento, es la conclusión del Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo carambas con un texto quieres crear un dogma vinculante para toda la cristiandad sin pares de la iglesia con una mala traducción de Génesis 3:15 que viene de la Vulgata Latina? Tienes nada, papá. Pero, Por eso los griegos se ríen de ustedes. Porque ustedes pero por- se bancaron ese dogmita vinculante a la cristiandad sin nada. Mencióname más de 5 padres de la iglesia si, que hayan desarrollado este tema. No lo si- tienes. si la regla Menciónalos. hermenéutica, no, pero por eso, si la regla hermenéutica que tú mencionas es suficiente para conseguir Cristo verdaderamente Dios, Cristo verdaderamente hombre, dame por ejemplo un versículo que excluya la afirmación esa que dijo Arrio de que el Hijo es divino, pero no consustancial con el Padre. O sea, dame un versículo que resuelva eso. ¿Por qué sigues Con tu regla trayendo a hermenéutica. colación? Escúchame, no. Es que eso tienes que dejar No de puedes hacerlo. responder. Simple. Sí te voy a responder. No Sigues puedes. trayendo a colación la Trinidad, que tiene un desarrollo teológico que no tiene la Inmaculada. Sigues trayendo la Trinidad, que tiene un Según desarrollo tú, patrístico según que no tú, tiene la según Inmaculada. tú. Sigues trayendo el tema de la Trinidad, que tiene un consenso en un concilio que no tiene la Inmaculada. No tienes concilio, no tienes padres de la iglesia ni desarrollo, ni tienes textos. Me citas Lucas 1:28 y quieres crear un dogma, papá, no tienes nada. Entonces, ¿por qué Pero sigues utilizando la Trinidad? Es una malísima forma de argumentar. no es mala Lo que forma tendrías porque que mostrarme es que hay algo similar a la Inmaculada Concepción que se gestó en la iglesia y que fue válido, pero no lo tienes porque todos estos dogmas que ustedes inventaron, nadie los acepta, ni la infalibilidad, ni la Inmaculada, ni la Asunción, ni las cosas que se les van ocurriendo. ¿Sabes por qué? Porque no todos son tontos. Los griegos no son tontos, los coptos no son tontos, los veterocatólicos no son tontos, los protestantes no son tontos. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí alguien está cometiendo un gravísimo error y es tu iglesia. Está inventando dogmas literalmente sacados de los calzones y quieren hacerlos vinculantes para toda la cristiandad sin patrística, sin concilios, sin desarrollo teológico. Porque venir a escupir Lucas 1:28 no es desarrollo teológico, papá. Y luego vienes y te peleas con la hermenéutica. Utiliza la hermenéutica, que es una herramienta justamente para hacer la exégesis. Hazme la exégesis de Lucas 1:28 y vincúlalo a la Inmaculada Concepción. No puedes. Ese es un salto ontológico que tú das. Porque incluso si te concediera que María es llena de gracia, yo no sé cómo brincas a la Inmaculada Concepción. Ese es un brinco que no es válido. Hermenéuticamente no es válido. ¿Ves? Pero Eva, pero la cuestión es la siguiente, fíjate. Es como te estoy diciendo. La cuestión siempre es la siguiente, pero nunca contestas nada. No, por eso estoy diciendo, tienes a Lucas 1:28, tienes María como la nueva Eva, tienes a San Justino Mártir, Irineo, el consenso de la reflexión teológica de la iglesia y llegas consenso. a la No, deja de decir esas tonterías. No tienes consenso de nada. No tienes, tienes todo lo contrario, porque hasta bien entrado el siglo XII y siglo XIII, antes de Duns Scoto, que es la Alta Edad Media, todo el consenso era maculista. Tienes todo lo contrario, genio. De hecho, te hace falta agarrar un libro de historia. Dices que tienes el consenso del desarrollo de la iglesia. No, esto inicia con Duns Scoto. Duns Scoto es el que va a empezar a hacer la defensa justamente. Por eso los dominicos se andaban peleando justamente con los franciscanos, porque no había consenso. El consenso lo tienes tú en tu imaginación y tu iglesia no necesitó concilio porque no había consenso. ¿Ves? Entonces, bien, sigues empujando este asunto de consenso, desarrollo. No tienes nada, no tienes desarrollo. Desarrollo es tener por lo menos unos 5 o 6 textos a los cuales se puedan poner uno tras otro para hacer el método midráchico y decir, mira, este texto se apoya en este, se apoya en este. Me traes Génesis 3:15. Génesis 3:15 lo estás mal citando porque filológicamente no se habla de la mujer ahí. Se habla de la descendencia, ipso, un verbo masculino, no femenino. Lo que pasa es que obviamente siguiendo la traducción de la Vulgata Latina, que era una mala traducción, cuando viene la modernidad y el texto recepto, esta vaina se les cae y sigues empujándolo y empujándolo. Es una mala forma de razonar. ¿Cuál desarrollo tienes de la iglesia? ¿Cuál? Por eso, es como te estoy diciendo, de Lucas... Sí, es como me dices siempre. De Lucas 1:28 se tiene el participio que te dije. Luego, luego la cuestión de gracia con el pecado no puede existir en algo lleno de gracia. ¿La cuestión qué, perdón? A ver, ¿la cuestión qué? Que no puede convivir en algo lleno de gracia con ese participio pasado, el pecado en ella. Entonces hay que Esteban era lleno de gracia. Esteban era Pleret Charis, lleno de gracia. Pero es otro uso gramatical. Eso es lo que tienes que probar. Entonces, lo que tienes que probar efectivamente es eso, que Pleret Charis significa Inmaculada Concepción. Eso te lo estás inventando, porque tú dices, no puede convivir la Inmaculada llena de gracia con el pecado, pero tenemos literalmente a Esteban lleno de gracia, Pleret Charis, y Esteban es pecador.
De hecho, vicariamente está restituido por Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Que construyes algo ontológicamente que no se sigue. Tú dices, no puede lo lleno de gracia ser pecado. Y yo tengo un caso específico de lleno de gracia en Hechos que dices, no, pero es diferente. Eso es lo que no tienes desarrollo porque no tienes exégesis. Te estás inventando las cosas sobre la marcha. Tú tienes Pleres Chari, que se usa con Esteban, y te estoy diciendo que es aritomene, no es el mismo término. Uno es un participio, otro lleno de gracia. Por eso es necesaria la exégesis, para que no saques conclusiones precipitadas basadas en un texto. Si yo tengo un texto que me demuestra que Pleres Charis es una persona que está llena de gracia y tengo otro texto que dice que está llena de gracia, entonces tenemos que ponerlos a jugar ahí. Pero tú dices, no, acá llena de gracia significa Inmaculada Concepción. Nah, vete a la roña. Eso no es desarrollo teológico. Por eso, ese literalmente es un alegato especial, una invención de tu iglesia. Por eso, y si no tienes entonces un versículo que no explícitamente no excluye esa afirmación arriana que te digo, de que el Hijo es divino pero no consustancial con el Padre, ¿cómo hace? ¿Por qué regla hermenéutica? No puede, necesita concilio. Sí puedo, entonces, y de hecho, no me digas que tu regla hermenéutica funciona. Claro. Necesito concilios. Claro, ¿Y dónde está el concilio de la Inmaculada? ¿Dónde está el concilio de la Inmaculada? Te estoy diciendo, el carisma utilizado por la iglesia en ese concilio, en su desarrollo teológico, bueno, pues es que nada más hay que dejar claro aquí que no todos somos estúpidos, que es obviamente lo que estás haciendo se llama una petición de principio. Dices, necesitas concilios, ajá, ¿y dónde está ese concilio de la Inmaculada? No, acá no necesitamos concilios. Entonces, nada más quiero que te des cuenta que la gente no es tonta. O sea, la gente que está escuchando se da cuenta de que cuando te conviene citas algo y cuando no te conviene te echas para atrás como cobarde. Es que yo no Al principio me dices, necesitas concilios para cerrar el asunto. Ok, ¿dónde está el concilio de la Inmaculada Concepción? No existe porque tu papa se lo sacó de los calzones. No hay concilio de la Inmaculada Concepción como no hay concilio de la Asunción. ¿Ves? Entonces, no sé si te estás dando cuenta que te autoanulas, te autopacateas constantemente al tratar de, no sé, argumentar, no sé qué estás haciendo. Terminas autopacateándote. Son muy importantes los concilios para cerrar una cuestión. ¿Dónde está el concilio de la Inmaculada? No, ahí no son tan importantes porque el Papa utilizó una autoridad diferente. Por eso te decía. Tontos no somos, Jesús. No somos tontos. Por eso te decía. ¿Por qué tú crees, Edgar, que al inicio del debate te dije estudia modelo eclesial? Porque íbamos a terminar ahí, indefectiblemente, íbamos a terminar en que una reflexión teológica sobre la Trinidad llega a una reflexión teológica sobre la Inmaculada Concepción y tú me dices, bueno, no se hizo concilio. Ahí yo te traía la pregunta, ok, no se hizo concilio, pero veamos el modelo eclesial que preserva una sola verdad. Ahí reside todo. No, Jesús. Ahí reside todo. No, discúlpame. Discúlpame, pero es que desde el principio es un bodrio tu argumentación, porque tú quieres tomar a la Trinidad como símil de la Inmaculada, pero eso es un bodrio, eso literalmente es una aberración, porque no tienes ningún tipo de comparación con la Trinidad. No hay punto de comparación entre la Trinidad y la Inmaculada. Lo que estás haciendo es una arrogancia brutal papal. ¿Cómo vas a comparar el desarrollo de la Trinidad, que es uno de los dogmas centrales del cristianismo, con la Inmaculada, que surge en el siglo XIII cuando todos eran maculistas, el consenso era totalmente contrario, no tienes desarrollo en los padres, no tienes textos en la Biblia y literalmente no tienes un concilio? ¿Cómo rayos me comparas a la Trinidad con la Inmaculada? Lo que estás haciendo literalmente es envenenar el pozo. Quieres encontrar un ancla para poder argumentar, pero no la tienes. Entonces deja de utilizar a la Trinidad porque no es un símil de la Inmaculada. Si fuera un símil, mira, símiles que tienen cosas que son parecidas. ¿Dónde está el concilio que cerró la Inmaculada como estuvo el concilio que cerró el asunto de la Trinidad? No lo tienes. No tienes eso, entiéndelo. ¿Dónde está el desarrollo de los padres de la iglesia que debatieron en ese concilio en el asunto de la Inmaculada? No lo tienes. Tienes todo lo contrario. Hasta el siglo XIII todos eran maculistas. Es hasta Tomás de Aquino no se bancó el asunto. ¿Lo ves? Muy sencillo, papá. Pero entiendo lo siguiente, o sea, yo te estoy diciendo, nosotros organizamos. ¿Nosotros quiénes? La reflexión teológica hecha por la iglesia, con los padres de la iglesia, con el desarrollo. No, ¿cuáles padres de la iglesia? ¿Cuáles padres de la iglesia? Jesús, deja de mentirte a ti mismo. ¿Cuáles padres consideraban a María sin pecado? You could keep daydreaming about McDonald's, or you could order. Si tenemos en la iglesia evidencia. ¿Cuáles padres creían que María era inmaculada como tú lo crees? Por eso, sin pecado. Justino. Y se hace. Justino. A ver, cítame la apología de Justino. ¿En cuál parte de Justino habla de la Inmaculada Concepción? Cítamela. No tengo la cita, o sea, la puedo buscar, pero no la tengo aquí a la mano. No, es que no existe. Yo te voy a borrar el trabajo. Yo sí he leído la apología de Justino. No existe tal cosa en Justino que diga que María es inmaculada. Eso es mentira. Deja de mentirle a la gente. No es cierto. No, ni tampoco Ireneo hace ese mentado desarrollo de que la nueva Eva es Inmaculada Concepción. Eso tampoco es cierto. Y no tienes consenso, como dice Trento. Escucha, ya te dejo la palabra. No tienes consenso. Deja de hablar de consenso de los padres, porque consenso es que los padres estén de acuerdo. Y por lo menos hay 150 padres. No tienes ni el 0.01% de los padres. Lo que tienes es lo clásico que hace el catolicismo. Cuando le conviene, jala de aquí un padre, jala de aquí a otro y deja totalmente a otros allá. Porque yo te recuerdo, hay padres que creían que María tenía pecados. A eso no los vas a tomar, ¿verdad? Porque no te conviene. Pero es que no hay consenso. Entiende eso, no hay consenso. Te inventaste esa doctrina. Pero por eso te decía desde el inicio que en Nicea II
En Nicea 1, perdón, tampoco había consenso, hermanito. ¿Cómo no lo puedes entender? Había consenso matemático en Nicea 2. Tú me estás diciendo, fíjate, por eso te digo, volvemos a lo mismo, porque no comprendes mi argumento y entonces te vas al exégesis literal. Ahí te traigo una pregunta de Arro y no la puedes responder. Entonces luego empiezas a hablar de concilio. Te estoy diciendo, había consenso de Cristo verdaderamente Dios, verdaderamente hombre antes de la declaración del dogma. No lo había, viejo. Entonces, ¿cómo hacemos ahí? Jesús, es que eso no te ayuda, Jesús. Es que no sé si estás utilizando tu cerebro, estás leyendo ChatGPT. Mira, escúchame, eso no te ayuda. Porque incluso si yo te concediera que no había consenso, el tema se cerró en un concilio. Al cerrarse en un concilio, pero el tema también se cerró. Escúchame, por favor. Al cerrarse en un concilio, tenemos un precedente. Ese precedente sirve como punto de inflexión para cómo cerrar discusiones futuras, que fue el concilio de Éfeso. Discusiones futuras se tienen que arreglar en un concilio. Ok, vamos a suponer que te concedo que no hay consenso. Para que sea un símil, tu doctrina de la Inmaculada, para que sea un símil de Trento, de la Trinidad, dime dónde está el concilio de la Inmaculada Concepción, donde se alcanzó un consenso. No hay. Entonces, deja de utilizar la Trinidad, deja de utilizar esa maniobra, esa estratagema burda, porque no hay simil. O sea, lo que estás haciendo es falaz. No hay una correlación entre las dos cosas, es un non sequitur. Una cosa no se sigue de la otra. O sea, la Inmaculada Concepción de María es un dogma tardío, novedoso, que nada tiene que ver con el desarrollo teológico de los primeros padres de la Iglesia y que se consolidó en el 325 de Nicea. ¿Cómo que según yo? Pues muéstrame entonces el concilio, muéstrame el concilio que cerró la Inmaculada. Déjame responder. No digas según tú, no digas según tú. Muéstrame el concilio de la Inmaculada Concepción. No lo tienes, Jesús. No lo tienes. Permíteme 2 minuticos. Por eso